Hola Alma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Muy bien, gracias. Qué ¿Y bueno. tú? Bien, gracias, todo tranquilo. Ahorita platicábamos un poquito de las vacaciones que tuvimos. Sí. Eh, y bueno, este sería el cuarto video para la gente que no lo ha visto. Me gustaría darte un breve espacio para que te presentaras, para quien a lo mejor no ha visto los otros tres videos. Otra vez, claro que sí, claro que sí. Bueno, soy Alma Beltrán, analista, y estoy invitada por Javier para este espacio, para la am, transmisión del psicoanálisis con temas contemporáneos de discusión, de interés que considero pueden ser. Y y estamos planteando y haciendo preguntas un poco sobre esta no oposición, aunque empiezo diciendo oposición, entre psicoanálisis y psicología americana, ¿sí? Porque el tema de la salud mental es un tema importante y, y pareciese que el tema de la salud mental cae del lado de la medicina o de las ciencias empíricas, y no es así. El tema de la salud mental hay que abrirlo y de hecho los psicólogos americanos lo han abierto y me parece muy bien que esto sea así, porque al parecer el psicoanálisis freudiano-lacaniano pareciese ser como una entidad siempre selectiva, oscura, parcial, ¿sí? Entonces, frente a estas consideraciones, sí es importante empezar a poner cierta claridad en cuestiones que son importantes para todos actualmente, ¿sí? Um, en ese sentido, mis lecturas sobre psicología americana me han interesado muchísimo y considero que estas terapias o estas a intentos de llegar a, a las personas de manera a través de los medios, en grandes conferencias, inclusive que llega a la terminología de los individuos en la calle, ¿sí? Como muchas de las nociones freudianas las utilizamos en la calle, las utilizamos mal, pero las utilizamos, ¿sí? O sea, alguien puede decir, es que él tiene un gran complejo de Edipo, ¿sí? O ella es una histérica. Está en el lenguaje, está en nuestra habla cotidiana, aunque no podamos bien dar cuenta de qué estamos diciendo. Es decir, Freud estaría muy interesado en ver cómo su teoría o su discurso, su clínica, llegó a la calle, ¿sí? Porque en su época, pues era muy difícil que alguien le dijese a otro en una comida que es una reacción histérica o que la otra persona um, es borderline, ¿no? O sea, pasa de una cosa a otra muy rápido, tú eres borderline. Esa manera de que las nociones freudianas sean adjetivos de cotidianos es divertido, ¿sí? Por supuesto, no son um, nociones que estén en su contexto. Bueno, ¿qué es lo que estaba considerando ahora? Que la psicología americana tiene cuestiones que son interesantes que yo no podría decir que desapareciese o estuviese abiertamente en contra, etcétera. No, no es esa mi intención, sino más bien considerar cuál es su campo práctico, o sea, a qué se dirige, qué es lo que hacen ellos y por qué tienen tanto éxito. Tienen mucho éxito en los medios. No sé qué tanto tengan en la clínica, porque la clínica es un métier mucho más difícil, donde sí se juega nociones, no como intervención, sino como transferencia, ¿sí? Que creo que nos hemos ocupado en charlas anteriores de decir de qué se trata. Pero quisiera
hablar de nociones muy, muy simples que escuchamos en la radio y que de pronto puedes escuchar a mujeres hablando con mujeres o mujeres hablando con hombres acerca de forgive and forget, ¿sí? O sea, en algo que interesa mucho a la psicología americana es el tema de los problemas de pareja, ¿sí? No sé bien qué sea eso, ¿sí? Es como si alguien tuviera este, uh, influenza de pareja, ¿sí? Los dos tenemos influenza, entonces venimos aquí. Bueno, pero cada quien tiene su propia malestar. No, los dos vamos a ser tratados de COVID ambos. El hablar de problemas de pareja es como si todos entendiésemos qué es, ¿sí? Pero pareciese ser que es tener problemas con el otro. Y los psicólogos americanos dicen, nos ocupamos de los problemas de pareja y damos las nociones que nos puedan liberar de esos problemas de pareja, ¿sí? Y lo dicen en público, así frente a centenares de personas. Entonces hablan del famoso forgive and forget. Forgive and forget es perdonar y olvidar. Perdono y olvido, y entonces ya inicio otra historia de amor, ¿sí? Sí, o el famoso cerrar ciclos, por ejemplo. ¿Cómo? O también el famoso cerrar ciclos. Cerrar ciclos. Por ejemplo. Sí, cerrar ciclos. Cerrar ciclos parecería ser como el corolario es forgive and forget, perdonar y olvidar. Entonces dice, perdónese a usted mismo, ¿verdad? Pues, quién sabe por qué, pero pues perdónese siempre. Y luego olvide. Entonces, bueno, se da un golpe en la cabeza, hacer una cosa de esas y ya olvida. El tema que ese trámite de perdonar y olvidar no es una receta, ¿sí? Y pareciese que es parte de esta cierta inteligencia emocional, de estas ciertas psicologías de la personalidad, de poder dar cuenta de que un sujeto puede ser impulsivo, inestable, poco balanceado, uh, uh, no sabe expresarse emocionalmente, ¿sí? Entonces, personalidad inestable, ¿no? Unstable personality. ¿No? Y bueno, hay autores que se ocupan mucho de los trastornos de la personalidad, porque recuerden que los psicólogos americanos son fuertes como un sujeto desde su yo, ¿sí? Se organiza libidinalmente en relación al otro, ¿sí? Entonces, ¿a qué sería esto de forgive and forget? Y bueno, forgive and forget es una receta, ¿sí? Es como una palmada en la espalda de decir, ya pasarán las cosas, ya estarás mejor, ya todo se pasa con el tiempo, ¿no? Pero hay algo que los psicólogos americanos saben y reconocen, y los psicoanalistas también, y es que hay algo que se llama síntoma, y el síntoma es el malestar de la repetición. ¿De la repetición de qué? De la repetición de lo mismo cuando el sujeto intenta empezar otra vez de nuevo. Nunca he escuchado eso de empecemos de cero. Sí. Empezar de cero es muy difícil, ¿sí? Porque estamos en el 22 o en el 34, o sea, y luego irse para atrás desde cero, bueno, está un poco difícil. Bueno, creo que esa manera, ese lenguaje de la psicología americana es un lenguaje persuasivo. Es el lenguaje de persuadir al otro de un arreglo, de ir del malestar al bienestar, ¿sí?
desde el malestar en las relaciones de pareja hacia el bienestar en la relación de pareja, ¿sí? Entonces, la receta para ambos o la invitación para ambos es forgive and forget, perdonar y olvidar. Es decir, voy a ser un poco vulgar, pero siempre es bueno. Sí, adelante. Es como decir, bueno, olvida todas estas chingaderas, ¿sí? O sea, y manda la chingada a esta persona, este tipo o esta mujer, te manda a la chingada y ya vive tu vida, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, perdona es como, ya quítate de eso. Y además ya vete a otra cosa, ¿sí? Que es como una situación un poco desesperada de no reconocer el síntoma, ¿sí? Porque nadie se aleja mucho de su síntoma, ¿sí? Yo puedo decir, esa persona me vuelve loca o me vuelve loco. Y es posible, pero tal vez sea una cierta, puede ser una cierta determinación de mi propia estructura, ser proclive a esas formas de ser, ¿sí? Entonces, pero recuerden que en la psicología americana, lo que está muy en juego es una personalidad sana, unas relaciones interpersonales sanas, una relación de pareja sana, construir juntos, ¿sí? Así como ¿qué serán? Como dos castores así, construyendo rápidamente, Sí. construyendo ambos con mucha rapidez, la casa, el coche, los niños, la familia, la edad adulta y luego la muerte, ¿no? Estoy haciendo una historia de vida en segundos. Uh-huh. Al hacer esta historia de vida en segundos, le estoy planteando que no hay subjetividad, que hay una suerte de deber ser que pertenece a nuestras formas de vida, ¿sí? Entonces, haz lo correcto, ve hacia las instancias sociales establecidas, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que estas formas de vida social también impactan en estas relaciones con los demás, pero no impactan desde la voluntad, porque todos queremos formas de vida estables, sanas y quién sabe qué más, ¿sí? En psicoanálisis estaríamos privilegiando el inconsciente, ¿sí? Esa escena censurada que escapa a la conciencia, ese de no sé por qué lo hice así, ¿sí? O no sé por qué. Bueno, yo tenía un amigo que todas sus novias, pues, a través de su vida se llamaban Alejandra. Entonces, cuando terminaba con una relación amorosa, pues le seguía otra Alejandra. Entonces, todos sus amigos sabíamos que él elegía el nombre, ¿sí? El nombre era una guía para una elección, pero me daba la impresión que era una elección forzada, ¿sí? De decir, debo elegir Alejandras, porque Alejandra es el nombre de un rasgo princeps y después vienen todos los chiquitos, ¿sí? Bueno, entonces hay algo en nuestra voluntad que escapa a nuestro saber. Es decir, realizamos aquello que no queremos. Y al realizar aquello que no queremos, nos asimos al yo para decir, no es esto lo que yo esperaba, elegí mal, no es el momento, eso también lo he escuchado bastante que es interesante, no es es la persona correcta y el momento inadecuado, algo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, como si hubiera personas
correctas y que el tiempo de pronto sea adecuado para quién sabe qué. El tema es entonces que forgive and forget es la manera de ignorar una problemática que persiste, ¿sí? Ya otra vez hablar ahí vienes a hablar de tu novio otra vez o de tu novio otra vez. Ay, bueno, de veras. Entonces, aburrimos a los amigos, ¿no? Con las historias, ¿no? ¿Y ahora qué te hizo? ¿Y ahora qué te dijo? Y ahora, ¿sí? Es muy mala onda esa persona. Bueno, todas esta forma relativamente superficial de plantear las relaciones con los demás, ahí cabe forgive and forget. El tema es que no cabe por mucho tiempo, ¿sí? Porque yo me esfuerzo en olvidar, perdonar y luego olvidar. ¿Y qué pasa si no, si primero olvido y luego ya no perdono, si perdono, ¿sí? ¿O por qué tendría que perdonar? ¿Perdonar por qué o qué? ¿Sí? ¿De veras puedo perdonar a un transgresor o disculpar sus conductas? Entonces, cuando llevo esto, que es del orden de lo cotidiano, a otro orden, estoy pasando una manera de hablar en un contexto a otro, y eso me da la impresión que no es posible. Oscurece muchísimo la problemática del sujeto, ¿sí? O sea, porque en el caso de la psicología americana, son muy buenas intenciones y muy buenas intenciones sobre un piso muy endeble, ¿sí? ¿Y cuál es el piso muy endeble? Bueno, la posición libidinal y psicológica del sujeto no solamente se define por el yo, ¿sí? Por supuesto, el yo es parte importante en la estructura de un sujeto, por eso hablamos del yo del sujeto en psicoanálisis, ¿sí? No son equivalentes. El yo del sujeto, ¿sí? La imagen, la libido y la elección de objetos son esta posición narcisista yoica, ¿sí? Entonces, buscar en la personalidad, una personalidad integrada, coherente y estable, ¿sí? Una personalidad integrada, estable, sana. Esa es la recomendación, pero una sociedad como la nuestra, lo que podemos considerar de una manera importante son la problemática fuerte de contradicción y de mucha angustia que hay en nuestras relaciones y en la comunidad a la que estamos, en las sociedades a las que pertenecemos, ¿sí? Por ejemplo, el manejo de la ira, ¿no? Anger management, manejo de la ira, el manejo de la ira con personas con trastornos de la personalidad borderline. En Estados Unidos hay la seguridad social contempla los problemas, la temática de la salud mental, y puede entrar en esa póliza de seguro unas sesiones sobre anger management, ¿sí? En México es imposible esto, y lo lamento mucho, por cierto. Así como hay AA,
en Estados Unidos hay manejo de la ira, ¿sí? Manejo de la ira. El manejo de la ira siempre es una demanda muy fuerte a un otro no barrado, ¿sí? Es como todo está contra mí. Todo está contra mí, siempre me engañan, tengo problemas en el trabajo, busco la peor pareja, no puedo salir de vacaciones. Todas estas inhibiciones aparecen como síntoma y angustia, así como el artículo de Freud. Inhibición, síntoma y angustia en la subjetividad contemporánea. Entonces, la psicología americana está trazada como un trastorno de la personalidad, ¿sí? Y va a tratar de corregir tanto la posición depresiva como la maníaca, ¿sí? En esta depresión e hiperactividad, ¿sí? Claro que estoy hablando en términos muy amplios, ¿sí? Porque las sociedades como la de Estados Unidos y también la nuestra, lo que se plantea es la depresión como una enfermedad y la hiperactividad como una posición maníaca en el sentido de productivo, ¿sí? Esta persona no tiene amigos, no tiene amigas, no tiene novia, trabaja todo el día, ¿sí? Trabaja todo el día desgastándose muy fuerte, ¿sí? Enfocándose en cuestiones laborales de productividad, en una posición, dirían los psicólogos americanos, altamente hiperactiva. De ahí que a los chiquillos con este tema de problema de hiperactividad, también se les considere como no adaptados, ¿sí? No adaptados y tienen un problema de personalidad, ¿sí? Eso hace la psicología americana, que es una mirada, lo podría decir, superficial. Cuando digo superficial es sobre la superficie, o sea, voy a la superficie, no tengo ya elementos para acabar un poco más profundo, ¿sí? Entonces, el anger management, como la ira, porque la ira ya desatada socialmente es un síntoma, ¿no? Es un síntoma de una alteración de algo. Esta ira que puede ir hacia la violencia, ¿sí? Entonces, es una problemática social. Inclusive lo podemos ver en las universidades en las que colaboramos, que hay esta contradicción, está en una posición de mucha crisis de los alumnos. Y yo también podría decir que de algunos profesores también, ¿sí? Que en una situación de angustia producen pasajes al acto, ¿sí? Una persona, un sujeto que tiene un automóvil y acelera y provoca un accidente, también es un pasaje al acto, ¿sí? Una persona iracunda que ataca a otro por haberlo rebasado en el semáforo, qué sé yo, y lo mata, es un pasaje al acto tremendamente lamentable. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque se cometen su ira se convierte en delito, ese es el tema. ¿Sí? Su ira
lleva a la violencia y produce un delito. Y eso es algo muy, muy complejo que no vamos a examinar ahora, pero es algo muy complejo que tiene que ver, dirían los psicólogos americanos, con el trastorno de la personalidad en sociedades como la nuestra, ¿sí? En estas sociedades que están a caballo entre un gran desarrollo tecnológico y una gran demanda de productividad al sujeto. Produce, 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 gana, gana, establecete, compra, adquiere, te vas a quedar, ¿qué va a ser de ti cuando tengas 70 o 60 años? Adelántate, mira en esa dirección, ¿sí? Es un, es un, es un dictum social, ¿sí? Entonces, sobre ese plano trabaja la psicología americana, pero yo estaría planteando que es una manera de decir, bueno, una personalidad sana llevará a una sociedad sana. Y yo no sé muy bien qué sea eso, y tampoco si sea cierto, ¿sí? Porque esa cierta sanidad implica todo todos estos planteamientos de inteligencia emocional, autoengaño, ser mucho más resiliente, proactivo, uh, empático, etcétera, ¿sí? Es un llamado al sujeto a tener una personalidad definida en estos términos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, al resto se le excluye, ¿sí? Porque no está reproduciendo esta neutralidad del sujeto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, socialmente se desea un sujeto neutral, ¿sí? O sea, un sujeto pasivo que no pierde el control nunca, ¿no? Entonces, me recuerdo una noticia que vi, no sé si vi, creo que la oí en la radio, de un hombre que caminaba en Reforma en la Ciudad de México con su portafolio y de pronto decidió desvestirse y meterse a la fuente. ¿Sí? Bueno, este tipo de acciones lo que nos hace notar es que un sujeto es más allá que las normas que lo gobiernan. ¿Sí? Y en ese sentido, un sujeto puede poner en crisis a todo un sistema. ¿Sí? Eso en lo social. En lo social, un sujeto puede mostrarse como una contradicción del sistema, pero en lo individual, el sujeto no es solamente la decisión de una personalidad sana. Cuando a veces escucho conversaciones o oigo a personas muy cercanas que de pronto dice, yo no quiero estar bien, o sea, yo no quiero estar bien, yo no quiero estar en paz, lo que quiero es darle la madre a esta persona que me produce una rabia y un coraje porque es manipuladora, dominante, ¿sí? Es decir, los individuos no se culpan por el desorden, sino por la retaliación. Con que no soy amada por ti, no soy amada por ti, vas a ver cómo te va a ir. Entonces, esa posición que es casi de una película cómica, ¿sí? Lo que produce es que pareciese que estamos empujados hacia modelos de vida y no se reconoce lo diferente o lo
o aquello que puede ser un síntoma o una contradicción. Recuerden que una contradicción no lo es hasta que se muestra, ¿sí? Hasta que se muestra que es una contradicción. Entonces, no hay sujetos neutrales, no hay sujetos que olvidan y perdonan, porque habría que ser Gandhi, ¿sí? Y no creo que lo seamos en ese nivel. Las sociedades como la nuestra buscamos ayuda. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Pero ahora tampoco podemos buscar ayuda, porque ahora hay autoayuda. Ayúdese usted solo como pueda. Es más, vaya y compre un libro, ¿sí? Mis relaciones amorosas son un caos. Cómprese un libro sobre relaciones. Sí, bueno, un libro de autoayuda. Entonces, es ese ir hacia la individualidad, ¿sí? Todo el tiempo sin tener ninguna posibilidad de un reconocimiento a la problemática subjetiva, ¿sí? Y en ese sentido, sí estaría considerando que estas terapias yoicas sobre la psicología americana sí tienen una gran dosis de adaptabilidad, de adaptar al sujeto a las formas de producción, de intercambio social y a una no tolerancia de lo difícil, ¿sí? O sea, yo no soporto lo difícil, ¿no? Que es algo que estos neologismos, palabras nuevas que usamos o que se usan, ¿no? Como las generaciones de cristal. Yo no quiero nada que me duela y nada que sea difícil, ¿sí? Todo, todo tiene que ser fácil. El tema es que no es así. El tema es que somos sujetos complejos, no tan simples como un consejo de perdone y olvide, ¿no? Sobrevivientes de guerra, sobrevivientes de holocaustos, ¿de veras perdonan y olvidan? ¿O quedan marcados? ¿O hay algo allí que va a hacer regresar una y otra vez a ese lugar? El tema entonces es que mientras el psicólogo americano hace grandes avances sobre una personalidad adaptada, coherente, sana, que se integre a lo social, a la demanda social, ¿sí? Bueno, en el camino, lo que puede quedar allí en el camino es un sujeto con deseo, es un sujeto que puede decir no, no es esto, no es esto lo que yo me interesa, pero esto que elegiste no lo sabes. Y el sujeto puede decir, no me importa, ¿no? Es de pronto, voy a decir cualquier cosa, el abuelo es médico, el padre es médico, él es médico y su hijo dice no. Pero ¿cómo si hay un montón de batas aquí, ya en la casa? No vas a comprar libros, ya hay titipuchal. El hijo decide no, ¿sí? Entonces, salir de ese condicionamiento, de esa elección forzada, implica un sujeto con deseo. El deseo no es algo que se reconoce al instante. De pronto escucho psicólogos y algunos psicoanalistas, tal vez muy jóvenes, que dicen, sigue tu deseo y ya ve tras tu deseo. Yo digo, ¿y dónde está? ¿Dónde está parir? O sea, yo volteo y no veo, porque el deseo no es algo que yo pueda identificar de manera inmediata. ¿Sí?
El deseo no es, el deseo está donde está el síntoma. Si yo no reconozco el síntoma, tampoco el deseo. Si yo me reconozco no barrado o no en falta, ¿por qué voy a tener deseos si estoy completo? Las cosas completas no necesitan nada más. Y podrían decirme, bueno, usted está hablando de completud, de ser completo. Los psicólogos están hablando de ser sano. Y estaría de acuerdo. Pero para un psicólogo americano, estar sano es estar en la vía de la demanda social. Sí, en la vía de la demanda social y de una actividad coherente sobre la persona, ¿sí? O sobre este individuo. ¿No? Entonces, estos terapeutas siguen un método, por supuesto, ¿sí? No son tan improvisados, son muy buenos en casuística, ¿sí? Sus conferencias son muy activas, dan muchos ejemplos, las personas quedan muy satisfechas porque ellos pueden intervenir en la problemática de su paciente, ¿sí? Los analistas no. Pero, ¿qué hace usted? O sea, que usted no interviene. Usted es psicoanalista y no interviene. Entonces, ¿qué hace? ¿Hace usted magia acaso? ¿Hace usted magia? El tema es que los psicoanalistas no parten del afecto. Qué bueno, ¿no? Sino de la actividad de la transferencia. Una transferencia que es una de las nociones fundamentales en psicoanálisis, junto con la noción de inconsciente. Y la transferencia no es cualquier noción, no es cualquier concepto, no es ni siquiera un concepto solamente teórico. Nada en psicoanálisis es realmente teórico, ¿sí? Porque, porque es algo que se pone en juego en una sesión y quienes hemos sido analizantes por algún tiempo, sabemos cómo va eso, ¿sí? Sabemos que nos resistimos a la transferencia. Nunca ha dicho o nunca he escuchado, no sé qué decir, ya vine a verlo, ya vino a ver, ya. Cara, no había lugar ni donde estacionarse, pero aquí estoy. ¿Y sabe qué? No tengo nada que decir, no se me ocurre nada. No tengo nada que decir, pero fíjese que tengo una tía. Sí, bueno, estoy hablando un poco rápido para tal vez abordar más, pero el terapeuta americano se cuida de hablar de neurosis. Va a hablar siempre de lo que falla en las relaciones interpersonales, ¿sí? Se vuelca sobre los afectos. Por eso habla de inteligencia emocional. Nos volcamos sobre los afectos y decimos, no sabe expresar su afecto, ¿sí? Pero hay muchas maneras de expresar el afecto, ¿sí? Entonces, el ideal es la inteligencia afectiva emocional, ¿sí? Ese es el ideal. Exprésate correctamente. Cuando haya que reír, hay que reír. Cuando haya que estar serio, hay que estar serio. Pero yo recuerdo que cuando tenía yo 18 años y fue un velorio y estaba yo riéndome. Era un velorio de un amigo, pariente.
estaban haciendo ahí chistes y yo no podía evitar reír, ¿sí? Entonces, contando chistes en los velorios, bueno, eso haría una excepción a una manera de comportarse, ¿sí? O de mostrar afecto. Habría que llorar en vez de estar contando chistes, pero puede ser el caso. ¿Sí? Entonces, el tema es que las recomendaciones, ¿sí?, de una relación sana son efectivas, pero no nos dicen mucho de cómo tendrían que ser, ¿sí? Y por otro lado, está un sujeto que no puede abordar su propia problemática y que hace de ello un síntoma, ¿sí? En ese sentido, voy a decir esto que también es mucho de la psicología americana, el área de la zona de confort. La zona de confort es el goce. Cuando alguien dice me está llevando, voy a hablar así, siempre me está llevando la chingada, es el lugar del goce, ¿sí? Que solamente pueden nombrarlo así. Es el lugar del goce que se dice a veces en el lenguaje, con estas palabras altisonantes de eso me deshace, eso me atañe, ¿sí? Entonces, determinar el acto por el lenguaje. Sujeto puede quedar hechizado frente a su propia problemática y estar en esa zona de confort, que es una zona de goce. Es decir, conozco este sufrimiento, pero si fuese posible que este sufrimiento no estuviese, puedo con lo desconocido de mi no área de confort, trato de que esto sea más claro, es decir, lo voy a decir así, malo por conocido que bueno por conocer, es que lo malo por conocido ya lo conozco y lo bueno por conocer lo dudo. Porque siempre he conocido lo malo. Entonces, frente a estas, tus papás siempre están peleando. Tu novia te llama cada 5 minutos. Son síntomas. Pero no son la relación. La relación es otra cosa. La relación es aquello que me hace elegir a esa persona. ¿Sí? La puedo elegir en tanto que mi deseo se engancha a una falta, o la puedo elegir a través de mi zona de confort. Es decir, voy a elegir lo mismo en lo que yo no tengo ningún lugar. ¿Sí? O sea, una situación difícil de mucha exclusión del otro, ¿no? Entonces, la problemática
de la psicología americana es interesante en el sentido de meter también un quehacer sobre los temas de salud mental, por supuesto, y todos estos temas que ellos abordan con mucho gusto sobre parejas balanceadas. Y yo no tengo idea que sería una pareja balanceada de hoy mandas tú y luego yo mañana, y una cosa así, una especie de, ¿no? En las relaciones de pareja, si se puede hablar así, los analistas no trabajan relaciones de pareja. Pero si se pudiese hablar de esto, el mejor consejo es que cada quien le hace como puede. ¿Sí? Y se atiene a ello. Cada quien le hace como puede y se atiene a ello. Si esto no es posible, entonces te puede producir un síntoma. Y o no un síntoma, un malestar que puede producir posteriormente un síntoma, pero hay una suerte de malestar que tal vez se ha puesto a la escucha y cambie esto, ¿sí? A veces alguien dice, el psicoanálisis no cambia a nadie, la persona entra y sale igual. Esto no es cierto. Esto no es cierto. El psicoanálisis es una instancia poderosa. Van a decir mis colegas, ay, Alma, ¿qué manera tienes de hablar? Lo puedo decir, ¿sí? Es una instancia compleja que apuesta a aquello que el sujeto no habla en su cotidianidad, aunque lo hable en su cotidianidad, ¿sí? A lo no dicho. Eso no dicho que está jugado en ese sujeto, ¿sí? Yo no sé por qué me tocan todas estas personas hostiles, tóxicas, que parece que vienen de Chernobyl. Yo no sé por qué me toca a mí lo peor, ¿sí? Bueno, hay esta elección forzada, ¿sí? No es como el enfermo que dice tiene que comer frutas y verduras y se come algunos tacos en la calle, ¿sí? Decide hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque en ese momento se opone a las frutas y verduras. Y esto tiene sentido, para él sí. Para el otro dice, usted está haciendo algo en contra de su salud, está siendo tóxico. Y el señor dice, pero a mí los tacos me supieron excelente, la verdad no tenían mucho tóxico. ¿Sí? O sea, lo que le estoy tratando de plantear o tratamos de plantear es que estos parámetros son ideales y son muy repetitivos en el radio, en la televisión, en los medios, ¿sí? De cuide su salud, haga lo correcto. El tema es que las personas no oyen eso, ¿sí? Caray, ¿por qué no vives una vida tranquila, productiva, alejado de los problemas, alejado de la violencia, alejado de las relaciones con los demás que son, bueno, porque el sujeto es una suma de complejidades y mientras esté vivo puede meterse en más complejidades todavía, no en estos parámetros tan ideales, tan asépticos o nada tóxico, nada, ¿sí? No estoy haciendo una apología de lo contrario, no estoy haciendo una apología hacia lo bueno y lo malo, ¿sí? Que son estas nociones duales.
sino lo que estoy planteando es que la realidad subjetiva es mucho más complicada de lo que se puede uno considerar y que le tenemos una cierta restricción a, a descubrirnos como sujetos, a descubrirnos como deseantes. Porque el ejemplo es pésimo, ¿eh? El ejemplo de los tacos es pésimo, pero es muy simple. A veces mi deseo es ese, del que no puedo dar cuenta, porque me conviene más esto otro. Pero decido eso, ¿sí? Y lo decido y lo asumo. Y si lo decido y lo asumo, estoy del lado de mi falta. Y algo de esa subjetividad me puede hacer feliz, eventualmente feliz, ¿sí? Sin que los demás sepan. Pues por ahí va un poco. Creo que nos quedamos ya sin tiempo, Javier. Sí, ya justo son la 1, ahorita que estamos grabando. Pues me parece muy interesante como todo esto que mencionas, y yo a lo mejor simplemente agregaría que ya desde épocas de Freud había este auge de la psiquiatría dinámica en los Estados Unidos. Freud también conoció esta psiquiatría dinámica, convivió incluso con algunos psicólogos norteamericanos como William James, etcétera, y que bueno, me parece muy interesante esto que señalas de que los enfoques terapéuticos norteamericanos pues están muy enraizados en lo que en ese entonces se conocía como la moral civilizada, ¿no? Que tenía que ver con la estabilidad de la familia monogámica, con el ejercicio de control de la sexualidad, luchar contra los problemas sexuales de la frigidez de las mujeres, la impotencia de los hombres, etcétera, pero que Freud distingue precisamente en estos enfoques terapéuticos que, que son la causa misma de la neurosis, y creo que como lo explicaste, pude entender más o menos esta cuestión, ¿no? Que apuntar a fortalecer el yo o a convencer al sujeto, a persuadirlo, pues de cierta forma también invitar a la repetición, ¿no? A la repetición de lo mismo o suscitar esa repetición de lo mismo. Y pues nada, solo quería como agregar esa cuestión. No sé si te gustaría agregar algo a ti. Bueno, Freud es el fundador y él se refiere, por supuesto, a la subjetividad de su época, ¿no? Todos los temas sobre del gran rechazo al temas de género, de homosexualidad, femenina, masculina, etcétera, que eran muy de su época. Ahora estamos abiertos a muchos discursos, por eso hay un auge de la psicología americana, porque no le interesa si son 2 hombres o 2 mujeres o qué tipo de individuos están en juego. Lo que le interesa es esta salud en las relaciones que ellos pueden decir, relaciones familiares, relaciones con los hijos, con la esposa, con los amigos, con lo laboral. O sea, van echando en el mismo saco todo. Y sí. Cuando los psicólogos americanos echan todo en un saco, los psicoanalistas van sacando uno por uno, ¿sí? Porque no todo va en el mismo saco. ¿No? Nos despedimos Sí. por ahora. Claro que sí. Javier, hasta luego. Bueno, pues Hasta agradecerte luego. muchísimo de que estés en este espacio, agradecer a la gente, invitarles a que se suscriban al Sí, canal, saludos a todos. y Saludos a cualquier todos que duda, nos escuchan. pues por ahí te estaremos escribiendo. Y muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego.